Cambiamos de tema, nos vamos a Perú. Una situación muy complicada está viviendo el hermano país. Contanos, Gabriel. Realmente preocupante la que se vive en Perú en materia de coronavirus, porque en un país de 32 millones de habitantes, lo que está pasando es que está entre los 11 países con más casos de coronavirus en el mundo. Fíjense, 104.020 casos es lo que hoy tiene Perú como casos declarados positivos de coronavirus, y oficialmente se habla de 3.024 fallecidos por coronavirus. Es un número que impresiona mucho, sobre todo porque la dimensión y la cantidad de pobladores del país no amerita un crecimiento de lo que ha tenido y que se ha potenciado en el último tiempo. Y aparte por un dato importante, que es que en Perú se declaró una cuarentena muy estricta con un toque de queda incluso, que duró durante varias horas por la noche, y sin embargo hoy tienen este nivel de contagio. ¿Qué dice el gobierno del presidente Martín Vizcarra? Básicamente que tienen tantos casos de contagios porque básicamente han hecho muchos más test que el resto de los países de América Latina en proporción a su población. Pero bueno, hay toda una discusión allí porque, por ejemplo, se acaba de conocer un dato de que si uno toma el periodo en materia de salud, el mismo periodo del año pasado con el periodo de este año, y vos tenés en realidad no 3.000 muertos de diferencia, que serían los que se les podría asignar al COVID-19, sino 9.000 muertos de diferencia. Entonces, lo que no se sabe es si algunos de los fallecidos que ha tenido Perú con respecto al tema de coronavirus no están siendo registrados de otra manera y no considerados como muertos por coronavirus. Así que una situación realmente preocupante. Ahora, ¿por qué justamente ha pasado en definitiva que habiendo una cuarentena tan estricta, en Perú se hayan disparado tanto los casos? Bueno, los especialistas señalan de dos puntos principales. Uno de ellos tiene que ver con que el sistema de salud hoy está colapsado y que hace mucho tiempo que está muy rezagado el sistema de salud peruano, al punto tal que están hoy ante el dilema en algunos lugares del área metropolitana de Lima, sobre todo, con respecto a el dilema de la última cama. Es decir, que el médico tiene que resolver entre a quién le pone un respirador y a quién no, priorizando a aquellos que tienen potencialmente una posibilidad de sobrevida mayor que los que tienen menos de esa posibilidad. Es decir, los ancianos por ahí mayores de 75 años, ya directamente se decide que no se le puede poner un respirador o atenderlo en la unidad de cuidados intensivos si esa misma cama la tiene que ocupar una persona con menor edad y con más chances de sobrevivir. Algo parecido a lo que había pasado en Italia y en España. Y la otra cuestión que se señala es que en Perú, donde vos tenés casi un 70% de su economía en negro, lo que en definitiva ha hecho es que la cuarentena fue dura, pero la gente tuvo que salir a buscar el peso, a buscar el mango, justamente para tratar de sobrevivir. Y que si bien hubo una asistencia por parte del Estado, no alcanzó, y por eso, por ejemplo, hubo lugares como algunas ferias donde se detectó que el 90% de los puesteros de esa feria justamente padecían coronavirus, ¿no? Estos pueden ser algunos de los factores que intervinieron justamente en que Perú se convierta hoy en el país número 11 en el ranking de más casos a nivel mundial. Decíamos 104.000 casos, 3.000 muertos es lo declarado oficialmente, y en el medio de todo, por ejemplo, el caso insólito de un intendente de una pequeña localidad que se quiso ir de juerga y con sus amigos a tomar un poco de alcohol, lo agarró la policía a partir de la denuncia de algunos vecinos, y ¿qué hizo? Se metió en un ataúd y se quiso hacer pasar por muerto. Bueno. Cosas insólitas que pasan, y obviamente terminó detenido. Gaby, lo tenemos a Steve Romero, él es periodista, se encuentra en Perú en comunicación vía Skype con nosotros. Steve, buenas tardes, aquí Gabriel Michi, Antonio Fernández Llorente y Daniela Ballester, te saludamos.
¿Qué tal, compañeros? ¿Qué tal? Un saludo para todos ustedes. En efecto, la situación que se está viviendo aquí en Perú sobrepasa ya los 100.000 casos positivos de coronavirus, y ayer también rebasamos la línea de los 3.000 muertos en este caso. Bueno, 3.000 muertos. Ayer pasaron esta barrera. Perdóneme, sí. Sí, en efecto, estamos hablando de 3.000 muertos ya. Y el con sistema 100 muertes que se sumaron en el día de ayer, claro, perdón. nada más. No, 3.000 en total. Claro, 3.000 en total con Sí, los 100 que se exacto. sumaron ayer. Antonio, Steve, leía que en Perú hay una característica que se dieron muchísimos casos asintomáticos. ¿Esto es realmente un problema o algo que, bueno, contribuye de alguna manera aunque haya mayores contagios? ¿Por qué? Porque la gente al no tener síntomas se entera tarde de que tiene coronavirus. Así es, lo que pasa es que, mira, de los más de 100.000 casos positivos que tenemos, solo están internados 7.000. Es decir, estamos hablando de un promedio de entre 7 a 8% de casos que han sufrido de síntomas. El resto, no. Claro. Ahora, dentro de nuestro sistema de salud hay precarización. ¿Por qué? Porque de estas personas internadas en las 7.000 camas que tenemos, solo aproximadamente entre 800 a 900 se encuentran en las unidades de cuidados intensivos. Y en la actualidad, nosotros solo contamos con un promedio entre el sistema privado y el sistema estatal, solo contamos con un promedio de 1.000 camas. Es decir, que a la fecha solo nos quedan disponibles unas 150 aproximadamente. ¿Les quedan disponibles 150 camas en total? A nivel nacional, camas de unidades de cuidados intensivos estamos hablando. Ahora, esto pasa porque en el Perú no contábamos con una cantidad importante de respiradores, se podría decir mecánicos. Entonces, al inicio de esta pandemia, al inicio de esta cuarentena, nosotros ya estamos aproximadamente en el día 67 de cuarentena. Al inicio nosotros solo teníamos 100 camas UCI. En la actualidad tenemos ya 1.000, es decir, se ha elevado exponencialmente estas camas, sin embargo, no son suficientes. Ahora, las camas que tenemos a nivel nacional, valga la redundancia, están distribuidas por todas las regiones, las 25 regiones del Perú, no solo en la capital. Es decir, si una persona, en el caso, por ejemplo, esté en Loreto, que es una de las regiones más afectadas en la selva del Perú, llega y necesita de una cama de unidad o una cama de UCI y cree que va a estar libre porque hay 150 en el país, pues esto no es correcto, porque esas 150 incluso se encuentran en otras regiones. Quería preguntarte justamente porque recién mencionábamos, ¿no? Hemos leído que ya hay médicos que se han tenido que sumergir en este dilema que ocurrió en España y en Italia, del dilema de la última cama, ¿no? Es decir, decidir a qué paciente se le da el tratamiento intensivo, de cuidados intensivos, y a quién no, porque no hay camas disponibles. ¿Esto es así? El día domingo, el representante, se podría decir, de esta sociedad de médicos de cuidados intensivos, brindó unas declaraciones que no han sido aceptadas del todo por se podría decir, por la cartera de salud, liderada por el ministro Víctor Zamora. ¿Qué pasó? Que se brindó un ejemplo. ¿Qué pasa si en un hospital solo hay una cama de unidades de cuidados intensivos y llegan dos personas, un anciano y un joven? Entonces, en esa posición, o fue en esa postura, que él declaró a un medio escrito que pues se estaba tratando de dar una prioridad a aquel que tenga mayores probabilidades de recuperación, que evidentemente ante la situación se estaba especificando de los jóvenes. Sin embargo, estas declaraciones van en contra del, se podría decir, pacto ético del personal médico, el cuarto punto, donde se especifica que todas las personas deben ser tratadas por igual. Incluso una semana antes, el ministro Víctor Zamora, indicó que el personal médico, por más que sea personal médico, no tenía una prioridad ante un ciudadano de a pie. Esta opinión incluso fue, se podría decir, mal tomada por el Colegio Médico del Perú, donde pidieron incluso la renuncia del ministro. Sin embargo, él la minimizó indicando que estamos en una pandemia y no podemos ponernos, incluso señalar en medios masivos, que vamos a elegir a una persona sobre otra, sabiendo que vamos en contra del pacto médico. No, el juramento hipocrático, va en contra del juramento hipocrático, realmente es una locura. Lo que pasa es que en España, en Italia, en varios países, los médicos tuvieron esa disyuntiva, elegir él o él, porque no estaba colapsado el sistema. Ahora, digamos, el sistema está casi colapsado, el de salud pública, me imagino. Sí, lo que pasa es que, en primer lugar,
las camas de UCI y las camas en general se están contabilizando tanto en el sistema privado como en el sistema estatal, para tener una idea. Sí, es una suma de todo. Sin embargo, ¿qué pasa si un ciudadano tiene un seguro, se podría decir, tiene un seguro privado y sabe que lo pueden atender por coronavirus en una clínica? Sí. El problema está que puedes endeudarte. Tenemos el caso, por ejemplo, de una persona que por acceder se podría decir, a la atención, perdonen, es que estamos en una unidad móvil, estamos tranquilo. Saliendo de comisión, por acceder a una unidad privada, se podría decir, a una clínica, se ha endeudado con una suma de 17 días, ha elevado, se podría decir, la cuenta a 200.000 soles. 17 días en UCI le está costando 200.000 soles. ¿Eso que es un equivalente en dólares cuánto, más o menos? En dólares estaríamos hablando aproximadamente de $60.000. Claro, impagable. Entonces, exacto, es impagable para esta persona que ha tenido que prácticamente hipotecar su hogar. Ahora, hay un decreto del Estado que supuestamente te indica que si del sistema estatal te derivan al sistema privado, el Estado asume los gastos. Claro. Sin embargo, las personas no pueden ir automáticamente al sistema privado, y la falta de información está ocasionando que pues la gente diga, oye, si me van a robar un ojo de la cara yendo a las clínicas, me voy al Estado. Y de momento se han desactivado la primera línea de hospitalización, es decir, las postas médicas, los policlínicos, lo que vendrían a ser estos centros dentro de las urbanizaciones, dentro de los barrios. Solo están operando los hospitales, se podría decir, de alta magnitud. Claro. Eso ha llevado a que la gente no pueda tener una primera línea de atención en un sistema menor. Están yendo de frente a los hospitales y hoy por hoy nuestros hospitales ya son zona roja. Es decir, es sinónimo de que tú vayas a un hospital por cualquier situación y te contagies de coronavirus. Steve, y en paralelo, ¿no? Ante una situación tan complicada, porque todo lo que estás contando realmente es muy preocupante. En paralelo, ¿qué sucede con la actividad de la gente en la calle? ¿Cuáles son las restricciones? ¿El aislamiento es total? ¿La gente lo respeta? Imagino que todo lo que habrás dicho, incluso o sobre todo las declaraciones de un ministro respecto de priorizar a los más jóvenes, genera pánico en la población, ¿no? Pánico sobre todo en los adultos mayores. ¿Qué es lo que pasa en las calles? En primer lugar, nosotros ya nos encontramos en la semana 10 de aislamiento social. Este aislamiento ha tenido una regla principal y es el horario escalonado. Es decir, nosotros como ciudadanos solo podemos salir por 3 motivos. El primero, hacer compras, se podría decir, de productos de primera necesidad, alimentos. La segunda, comprar medicinas. Y la tercera, ir a bancos, hacer transacciones. Se podría decir, estos movimientos solo se pueden hacer en un horario de 6 de la mañana a 8 de la noche. A partir de las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana hay inmovilidad total. La gente no puede salir de sus hogares. Persona que sea detectada fuera de él es directamente, se podría decir, dirigida hacia una comisaría, hacia una entidad policial. ¿Quiénes pueden seguir operando en labores? Periodistas como nosotros, personal médico, personal de salud en general, bomberos, enfermeros, técnicos y un personal de primera necesidad económica. Ahora, esta cuarentena ha evolucionado. En un inicio tenía este horario de 8 de la noche a 6 de la mañana. Luego se potenció se podría decir, la plataforma de que nosotros salgan un día las mujeres, otro día los varones. Estamos en una situación de error-prueba. Entonces, claro, se evidenció que no valía la pena porque más gente se estaba contagiando, especialmente porque en el Perú la mayor cantidad, se podría decir, de personas que van a los mercados son las mujeres. Entonces se estaban exponiendo más. ¿Cuáles son los principales puntos donde la gente se contagia? Mercados, bancos y unidades de movilidad pública, lo que vendrían a ser los omnibuses. Ahora, en el Perú la gente no tiene dinero. La población económicamente activa, la mayoría son personas que trabajan en el sector informal. Eso ha obligado que la gente que vive el día a día no tenga cómo subsistir. El gobierno está dando bonos económicos de 760 soles por mes aproximadamente a cierta población. 760 soles que vendrían a ser aproximadamente $200, pero se van acabando, y más aún cuando la cuarentena se alarga y se alarga. Entonces, ante la falta de dinero, la gente tiene que salir a las calles. ¿Para qué? Para poder trabajar y ganar aunque sea lo necesario para ese día. Las changas, claro. Steve, hasta ahora oficialmente se habla de 3.024 fallecidos, pero se conocieron estadísticas del propio Ministerio de Salud de Perú que, tomando el periodo que va del 1 de abril al 16 de mayo, comparado al año pasado,
hay 9.000 muertos más. Es decir, ¿puede ser que haya un subregistro de los fallecidos por coronavirus y que no sean 3.000 sino 9.000? Lo que pasa es que el tema del subregistro queda evidenciado cuando se va aumentando la cantidad de pruebas que se realizan entre las serológicas, para poner un ejemplo, y las pruebas moleculares. En el caso del Perú, por ejemplo, nuestra situación era que al inicio de la cuarentena, las medidas que tomaba el gobierno eran alabadas por gran parte del mundo, inclusive en zonas de Europa, viendo cómo Perú era de los primeros países de Latinoamérica en realizar medidas que puedan cortar de raíz el tema del coronavirus. Sin embargo, todo esto se quedó evidenciado cuando aumentábamos la cantidad de pruebas. Hoy en Perú se hacen 20.000 pruebas diarias y hay personas que fallecen que sinceramente ya no se les está haciendo pruebas, y al no hacérseles pruebas, prácticamente, entre comillas, no entran a la estadística de coronavirus. Si una persona llega a un hospital y fallece, se está teniendo el protocolo similar para todas las personas. El protocolo de, se podría decir, cuál se me está yendo la palabra en este momento, la cremación. Steve, y esto es las funerarias y todo eso que han colapsado. Claro, porque allí se puede contagiar muchísima gente más. Bueno, algo que está sucediendo en otros países, por lo menos también lo denuncian, por ejemplo en Brasil, ¿no? O Chile. Pero sí, la situación es muy preocupante. Nosotros queremos agradecerte por hablar con nosotros. La verdad que sí, la verdad que nos has pintado un panorama, nos has descrito un panorama tremendo. Les agradezco a ustedes. Gracias, Bueno.